Ha sido todo Acá por hoy. llegamos. No, a ver, justo recién estábamos hablando mucho de las jubilaciones y la realidad es que hay más de 5 millones de jubiladas y de jubilados que perciben el haber mínimo que van a terminar el año con una pérdida en su poder de compra, una pérdida considerable. Y acá en placa lo que estamos viendo, siempre con los datos del Centro de Economía Política Argentina, es que la jubilación mínima, insisto, que cobran 4,5 millones de adultos mayores, va a terminar este año, diciembre del 2024, en 259.599 pesos. Pregunta, ¿por qué ya sabemos cómo van a terminar el año? Porque se actualiza por la inflación del último dato que se conoce, que es el de octubre, que subió 2,7%. Es decir, este dato que se conoció es que se va a utilizar para los últimos meses del año hacer la Que es actualización. el que se va a utilizar. Bien. Entonces para diciembre, ya no nos falta mucho, Sí. ya estamos. A esto después hay que sumarle el bono de 70.000 pesos que lleva el haber mínimo a 329.600 Que pesos. se congeló, que nunca se actualizó. Que se congeló en 70.000 pesos. Lo primero a mí que me vino a la mente, y seguramente quienes están del otro lado también, es ¿quién puede vivir hoy en el costo de vida que hay en la Argentina con 330.000 pesos, que es lo que cobra o percibe un jubilado en el haber mínimo? Ahora, como bien decíamos, en marzo el gobierno por decreto modificó la fórmula de movilidad. Recordemos que antes se actualizaba cada 3 meses, era trimestral la fórmula de movilidad y contemplaba en partes iguales salarios y recaudación. En marzo, por decreto, la modifica y pone que se actualice por inflación de 2 meses atrás. ¿Qué hubiera pasado si continuaba la fórmula de movilidad del gobierno anterior? Bueno, ese es el ejercicio que hizo el CEPA y mostró lo siguiente. Con la fórmula anterior, en diciembre, el haber mínimo estaría en 314.300 pesos. O sea, hubiese sido un 21% por encima de estos 260.000 pesos. Voy a poner un dato de maldad a esto, porque claro, esa era una fórmula, la del gobierno anterior, que lo que estaba previendo era que bajaba, corregime Flor si me equivoco, Sí. preveía que bajaba la inflación y entonces el rezago iba a hacer aumentar más a la jubilación que lo que aumentaran los precios. Entonces, eso es lo que está pasando, el gobierno baja la inflación y entonces la fórmula anterior sí le da un porcentaje mayor. El gobierno actual diría, bueno, está bien, quédate con la fórmula actual, pero a ver si podías bajar la inflación como la bajé yo. Podría ser una respuesta. Sí, a ver, lo cierto es que la fórmula que cambió el gobierno en marzo, Sí. que empezó a estar efectiva en realidad en junio, fue efectiva en el primer y el segundo trimestre, sobre todo, porque fueron los meses de mayor inflación, en donde la fórmula del gobierno anterior sí hacía erosionar el poder adquisitivo. Ahora, ya en el tercer y el cuarto trimestre de este año, la situación cambió un poco y ahí es donde la fórmula hubiese permitido recuperar. Pero pasemos a la siguiente placa. Acá está. Acá vemos, ¿no?, cómo que se haya congelado el bono tuvo un impacto fuerte en el haber mínimo. Las jubilaciones, con la fórmula actual de movilidad, subieron 93% desde que se modificaron, ¿no?, desde marzo hasta diciembre. Ahora, como el bono se congeló, los que perciben el haber mínimo tuvieron un aumento total del 61%. Claro. ¿Por qué? Porque una parte de su jubilación quedó congelada. O sea, encima, los Entonces, que el menos aumento cobran, más efectivo, los castigaste. Más lo castigaron, efectivamente. Y esto es porque gran parte lograron lograron jubilarse por moratoria. Y hay algo en el discurso del gobierno que viene insistiendo, y es que buscan beneficiar a quienes no perciben el haber mínimo, porque son generalmente los que tienen más años de aporte, y perjudicar a quienes ingresaron por moratoria. Bueno, ¿de cuánto debería ser el bono en diciembre si se hubiese actualizado a la par de la inflación? A la par de la fórmula de movilidad, debería estar en 135.140 pesos. Quiere decir que le están comiendo 65.140 pesos. Es mucha diferencia, ¿no? Y es mucha diferencia en el marco de una jubilación tan baja. Claro. Estamos hablando de 330.000 pesos, 65 lucas, hace la Además, diferencia. con una canasta más cara de la que se suele calcular, ¿no? Una canasta de jubilados y jubiladas. Ese punto, Pablo, es importante. Nosotros hacemos referencia a una canasta general, que es la que mide INDEC para un hogar con una determinada cantidad de consumo. En los jubilados tiene mayor peso, por ejemplo, los fármacos y todo lo que están vinculados al rubro de la salud. Bueno, ¿le ganaron los jubilados o no le ganaron la inflación? Porque el equipo económico viene insistiendo que las jubilaciones ganaron, ¿no?, que recuperaron poder de compra. Bueno,
Si hacemos la comparación como corresponde, que es el trimestre septiembre-noviembre de este año... Brevemente explica eso. ¿Por qué esa es la comparación que va? Bueno, porque como la fórmula de movilidad el año pasado se actualizaba trimestralmente, si vos comparás un mes de este año con un trimestre del año pasado, es una comparación que no tiene mucho criterio metodológico. Tenés que hacer trimestre contra trimestre. Lo ideal es hacer un trimestre de este año contra el mismo trimestre del año pasado. Bien. En ese marco, ¿sí?, el poder de compra de las jubilaciones de los que no tienen bono perdieron 4%. ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, si haces diciembre versus diciembre, recuperó 11%. Bueno, metodológicamente nosotros decimos hay que hacer el trimestre contra trimestre. Bien. Las jubilaciones con bonos, o sea, los que tienen menos ingresos, perdieron 13% su poder de compra, y a esto además le podemos sumar, Pablo, para cerrar, que en el presupuesto que se presentó 2025 no hay prórroga de la moratoria. ¿Qué significa? Que 9 de cada 10 mujeres el año que viene que no tienen los 30 años de aportes, insisto, 9 de cada 10 mujeres no van a poder acceder a una jubilación y 8 de cada 10 hombres tampoco. Y esto no es menor, porque si no accedes a una jubilación, lo que quiere el gobierno es que accedas a una PUAM, que es la Pensión Universal de Adultos Mayores. Es el 80% del haber mínimo. Hoy está a diciembre en 277.000 pesos. 277.000. Gracias, Flor. Vamos a irnos a Brasil. Quiero que recordemos las imágenes que ayer nos sorprendieron aquí en el programa. Imágenes de último momento, visto ayer por la noche. El momento de las explosiones. En la Plaza de los Tres Poderes, cerca del Parlamento brasileño, cerca del Superior Tribunal de Justicia. Sabíamos que una persona había fallecido, no teníamos el dato de quién era esa persona, ni tampoco mayores detalles sobre qué había provocado esa explosión o esas explosiones. Y después nos empezamos a enterar que habían bombas atadas a ladrillos y que la cosa ya era mucho más grave de lo que eventualmente estábamos pensando ya anoche viendo estas imágenes que eran bravas. Darío Pignotti está en línea para conversar con nosotros, es periodista argentino, radicado hace mucho tiempo ya en Brasil. Darío, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saluda. Muy buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, Darío, nos das primero, ¿qué se sabe hasta ahora que pasó? ¿Qué certezas hay de lo que ayer eran imágenes y algunas versiones? Y después el contexto de esta situación. El autor del atentado, alguien apodado Tío Franza, fue candidato a concejal por el partido de Jair Bolsonaro en 2020, que su objetivo era atacar al Supremo Tribunal Federal, que durante 3 meses preparó el atentado aquí en Brasilia. Él es de un estado sureño, lindante con Argentina, del estado de Santa Catarina, un santuario neofascista, tal vez sea el estado donde la proporción de organizaciones neonazis es más alta en Brasil, y que lo ocurrido, según el director general de la Policía Federal, declaraciones de la tarde de hoy, fue un intento de atentado terrorista.